Muy buen día, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo 7, integrado por Rodríguez Cano Johan, un servidor Jiménez García Marco David, y les vamos a hablar acerca de las operaciones unitarias en el apartado de transporte y almacenaje de materiales. Primero, comenzaremos con una pequeña introducción. La industria comprende diversas ocupaciones propias de cada rama y debería entenderse como un sistema complejo de procesos que usa materias primas incontables. Cualquier proceso de transformación, división o purificación podría ser dividido en lo que la ingeniería nombra operaciones unitarias. Tales procesos unitarios se insertan en diferentes procesos industriales, manteniendo sus principios básicos. En los diferentes procesos de producción, es necesario mezclar sustancias, separar los componentes de una mezcla y compactación o fragmentación de sólidos. Dentro de un amplio campo de separaciones tenemos el grupo A, que son disfuncionales, que son realizados con cambios de fase y transporte de materia. Y el grupo B, que son las separaciones mecánicas como la filtración, la sedimentación, el tamizado, entre otros. Las separaciones mecánicas son aplicables a las mezclas heterogéneas, pero no a las homogéneas. La manera de división es dependientemente de la naturaleza de la partícula, que vaya a ser separada, así como las fuerzas que actúan sobre ella para separarla. Una característica a considerar es el tamaño de partícula, así como la densidad y el estado de materia en el que se encuentra. A continuación tenemos la clasificación de las operaciones unitarias. Entre las operaciones unitarias que más son representantes, tenemos a las siguientes, que es el transporte de materiales, el almacenamiento de los materiales, la formación de mezclas, al igual que la separación de mezclas, ya sean homogéneas o heterogéneas, el manejo de sólidos y el intercambio de calor. En el transporte de materiales, en la industria, la operación física es necesaria para trasladar materiales de toda clase, ya sea dentro de la misma industria. Se conoce como el nombre a la operación unitaria de transporte. Las vías de transporte en la industria son las calles, las vías, los transvías aéreos, las tuberías, entre otras. Los medios de transporte son todos aquellos vehículos como camiones, vagones, vagones cisterna, botellas, válvulas para tuberías, entre otros. En esta misma apartado de transporte de materiales, es necesario que el transporte de los materiales en cualquier estado de agregación se define como el principio que determina el movimiento, traslado o flujo de cualquier sólido o fluido, ya sea en líquido o gas, desde un punto a otro. Los fluidos industriales, gases, líquidos, son transportados y almacenados en envases, tuberías sujetas a presión, en contenedores construidos con aleaciones metálicas. Los gases se transportan por medio de conducciones estáticas y conforme a un circuito de fluidos en el cual se llevan bombas, válvulas, cambiadores de calor, filtros, bueno, valga la redundancia, volvemos a mencionar las tuberías y entre otras. A partir de sus propiedades físicas de envasado, los gases se separan en comprimidos, licuados, disueltos y criogénicos. Los gases comprimidos están en estado gaseoso dentro del envase, a diferencia de los gases licuados que dentro del recipiente permanecerá la mezcla a un modo entre líquido y gas. Las sustancias gaseosas que resultan muy inflamables, como el acetileno, se envasan en cilindros en el que en el interior contienen un material sólido, en forma de panal, con miles de pequeñas cantidades que contienen acetona líquida. Al ingresar el gas, este se disuelve con el acetona, pudiendo ser transportado y almacenado con seguridad, ya que esto le reduce el riesgo de una explosión. Los gases criogénicos se encuentran a temperaturas inferiores a -100 grados centígrados y se transportan, al igual que se almacenan en contenedores térmicamente aislados. Entre las formas para el transporte de gases por tierra se encuentran los camiones, los trenes, las redes domiciliarias, los gasoductos y la distribución dentro de los cilindros.
Tenemos también el transporte de tuberías. En la industria química se puede enviar diferentes líquidos por la misma tubería, haciéndolo circular uno tras otro y sin que se logren mezclar. Por medio de un compresor, técnicas como la que se utilizan para medir la densidad de un producto, que hacen posible que el receptor conozca su longitud exacta de los tramos de líquido que llegan uno tras otro. En esta misma parte del transporte por tuberías, para lograr tener unas tuberías de grandes longitudes, estas se montan uniendo diversos tubos con empalmes dominados anillos de bridas, con el fin de identificar con facilidad las tuberías que señalan con anillos de colores, normalizados en lugares visibles de la instalación, identificando la clase de material, como se muestra en la siguiente imagen. Para regular un flujo es preciso que en varios lugares las tuberías estén provistas de llaves, válvulas, bombas y compresores, entre los que se encuentran las llaves de 3 vías, las válvulas de hilo, las válvulas de compuerta, las válvulas de descompresión y las válvulas de reducción. La maniobra que presenta una válvula, pues básicamente es como la que se muestra en esta imagen, donde tenemos un pequeño un pequeño manillar en el cual se gira de un lado en un sentido para abrir y en el contrario pues se cierra y ya esto corta el flujo. Ahora tenemos el transporte por bombas. Las bombas son medios de propulsión para el transporte de fluidos y sólidos finos por tuberías. Las bombas se emplean en el abastecimiento de agua en la agricultura, en la industria y más, así como en fuentes y surtidores públicos. Son indispensables para la elevación de aguas en los pozos profundos de diámetro reducido. En un transformador de energía, recibe energía mecánica que procede de un motor y la convierte en energía que un fluido adquiere en forma de posición, presión y velocidad. Su utilidad fundamental es la de trasladar fluidos o sólidos de partículas muy pequeñas, como ya lo había mencionado, de un sector a otro, ya sea movilizándolos horizontalmente o elevándolos de forma vertical. En este mismo apartado de transporte de bombas, se informan algunos materiales para la construcción de estas mismas, como puede ser hierro con alto contenido de silicio, que eso quiere decir que tiene que tener una resistencia a la corrosión. Este tipo de material es muy duro y frágil y se utiliza ampliamente en los servicios de ácido sulfúrico en todas las concentraciones. Al igual que el acero inoxidable, la base del material es el hierro. Son resistentes al calor, a la corrosión, al igual que no son contaminantes y de fabricación sencilla. Los más materiales tenemos el vidrio, que es resistente a los ácidos. Ese tipo de material se utiliza para las tuberías cuando se requiere que éstas sean transparentes, al igual que la resina de fluorocarbono. Esta resina se utiliza para sellos mecánicos y conectores para tuberías flexibles. Los Cermets es un material muy resistente a los ácidos y es 18 veces mejor contra el impacto a la comparación del vidrio. También tenemos la membrana, que este es un manejo de productos químicos agresivos y de mal olor y evita el contacto entre el líquido y el embolo. ¿Qué es el embolo? Es un accesorio de los espesadores y ayuda a que sea satisfactorio. El simplex doble defecto. Tienen 2 cilindros para agua cuyo funcionamiento está coordinado, ya sea por vapor o de forma mecánica. También mencionamos la clasificación de bombas en cuanto a la duplex de doble efecto, que a diferencia de la simplex, la mencioné anteriormente, es que tienen estas una manivela o un volante. También tenemos la triplex de simple efecto. Tienen 3 embolos buzos y 3 cilindros de simple efecto para tener una corriente uniforme. Las de diafragma, esa es una membrana elástica como la que se muestra en esta imagen, con la que se le da un movimiento alternante en cuyos centros haya una válvula de presión.
También tenemos el transporte de líquidos. El transporte de sustancias deben considerarse sus propiedades físico-químicas, con el propósito de evitar accidentes durante su transferencia. Algunos de ellos son la alta combustibilidad, la elevada volatilidad, el control de temperatura. Eh, Eso siempre se tiene que tener en cuenta, las propiedades físico-químicas, porque si manejamos productos fluidos que son de alta combustibilidad y tenemos el riesgo de alguna chispa o un flamazo, pues esto es muy peligroso, puede ser incluso mortal para quien está operando, ¿no? Y de la misma manera en la que tiene que ser de materiales térmicos, bueno, de aislado térmico, para que si tú estás en contacto con ella no sufras de alguna quemadura o algún otro dispositivo que esté cerca. Si, si maneja a altas temperaturas o gases o fluidos que sean muy calientes, pues son muy peligrosos. También tenemos el transporte por vagones. Se clasifican por usos generales de presión y la capacidad varía desde 7.500 hasta 180.000 litros aproximadamente. Y también el transporte por camión cisterna o pipa. Una característica es que todos los tanques llevan en su interior separadores perforados asimétricamente para minimizar las fuerzas de impacto. En este transporte de líquidos también tenemos el transporte por botellas o tambores. Estos pueden moverse en camiones de carga, ferrocarriles o remolques, gracias a su práctico diseño. También tenemos el transporte por vía marítima, que son los buques de cisterna. Esos son útiles para cuando se trata de tonelajes elevados. Por su estructura parecida a la de un tanque, se pueden transportar más de un producto. El transporte por ductos. Los ductos son tuberías de 10 a 100 centímetros de diámetro, y estos pueden alcanzar cientos de kilómetros de longitud. A lo largo de ellos hay estaciones de bombas que impulsan el líquido transportado. El término transporte de sólidos se aplica a los productos manufacturados que con frecuencia se convierten en materias primas para otras industrias. El transporte de sólidos se subdivide en las siguientes categorías, que son el transporte de partes embaladas o semiembaladas y el transporte a granel. Ahora, ¿qué son el transporte de partes embaladas o semiembaladas? Son unidades pequeñas como bolsas, cajas de cartón, latas, bidones, garrafones que pueden ser transportados en vehículos cerrados. Dentro de eso también tenemos lo que son las tarimas. Bueno, lo conocemos normalmente como tarimas, también se le menciona camillas o tableros, que estas son plataformas portátiles sobre las que es posible manejar y almacenar materiales empacados, los que hay en una gran variedad de tamaños estándar y hechos a la medida, así como hay una gran variedad de materiales con los que fabrican. Hay tarimas de madera, de plástico, de aluminio, y por lo regular estas se mueven con mayor facilidad gracias a la ayuda de un patín o un montacargas. También tenemos las carretillas, que son transportes dedicados a volúmenes mucho más pequeños. Estas se utilizan con mayor frecuencia y son populares porque pues bueno, representan un costo mucho menor. También tenemos los remolques, estos son para acelerar el movimiento de materiales. Se usan dispositivos de enganche a las carretillas, camiones o tractores automotrices para mover los trenes de remolques. El transporte a granel. Ese tipo de transporte utiliza para mover volumen superior a 16 toneladas. Los transportadores de tornillo sin fin, el transportador de banda, los transportadores vibratorios, de flujo continuo, los transportadores neumáticos, los transportadores hidráulicos, elevadores de capachos o canguilones, las panas mecánicas y los camiones tolvas, o conocidos también como camión de volteo.
Tenemos también el transportador de tornillos sin fin. Este consiste en un sistema de aspas helicoidales montadas en un eje. Giran en una canoa a velocidades relativamente lentas, que es un movimiento mecánico producido por un motor. Estos se alimentan de un extremo y se descargan por el otro. Tenemos también los transportadores de banda. Estos se utilizan de manera casi universal, ya que pueden recorrer kilómetros a velocidades de hasta 300 millas por minuto y manejar hasta 5.000 toneladas por hora de material. La banda está sostenida por rodillos distanciados de tal manera que no produzcan deformaciones. El ancho de la banda puede ser entre 40 y 150 centímetros. Los componentes del transportador de banda es un raspador en ángulo de 45 grados. Consiste en instalar un raspador que forme un ángulo de 45 grados con la dirección del movimiento de la banda. También tenemos los rodillos oblicuos. Este sistema está formado por un grupo de rodillos en forma oblicua que sirven para inclinar la banda y que la carga se derrame por uno de sus bordes. Otro componente es el distribuidor o volteador. Esta es una polea montada bajo la otra, un poquito más atrás, de modo que la banda se dobla provocando una caída del material desde la polea superior hacia un canal. También tenemos las cintas transportadoras. Esta es una sustitución de los rodillos anteriormente mencionados por plataformas. Y estas por lo regular se utilizan en los centros comerciales. También tenemos transportadores vibratorios, que es el movimiento de partículas de arriba hacia adelante, a fin de que se desplace en una serie de pequeños saltos. También tenemos lo que son las máquinas flow, en las cuales tenemos pues varias clasificaciones, ¿no? Primeramente la Master Flow, que menciona un empuje lateral de las cargas es producido por la posición y la forma de las paletas. También la Bulk Flow, que son paletas en ángulo que facilitan la descarga de material residual por superficies inclinadas delanteras y traseras. Y la Uniflow, que son paletas pivoteadas en su borde exterior y se inclinan hacia arriba por medio de una leva rotativa en un punto de salida o descarga. También tenemos el transportador de banda cerrada. Este dispositivo con cremallera crujiente se engranan para formar un tubo cerrado adaptable al manejo de materiales frágiles. Tenemos también el transportador de mandil, como el que se muestra en la imagen, que es una serie de plataformas montadas entre dos tramos de cadena de rodillos con placas sobrepuestas para eliminar el goteo y las placas en los extremos para cargas más profundas. Tenemos los transportadores neumáticos. En estos existen dos sistemas, que es el sistema de que se deja caer el material de aire por encima de la presión atmosférica por medio de un alimentador giratorio de compuertas. Al igual que el sistema de vacío, se caracteriza por el desplazamiento de materiales en una corriente de aire de presión menor que en la ambiental. El elevador de capachos son las unidades más sencillas y seguras para el desplazamiento vertical de los materiales. Hay tres tipos de descarga: centrífuga, que son los capachos están montados sobre la banda o cadena, y los cubos se separan para evitar la interferencia en la carga y la descarga. Al igual que tenemos la descarga por gravedad. Estos son iguales a los centrífugos, con excepción de que los capachos se montan en dos tramos de cadenas y se inclinan hacia atrás con la rueda superior. Tenemos el almacén de materiales. Como almacenamiento de materiales, esa es una operación unitaria relacionada con funciones de reunir, guardar y acumular materiales en distintos estados, tanto materias primas como productos elaborados. Se almacenan en recipientes adecuados, considerando algunos factores como lo puede ser sus características fisicoquímicas, bioquímicas, de igual forma condiciones atmosféricas y climatológicas. Tienen que tener una capacidad de carga, vías de acceso y un lugar. Las características de los materiales
de de los materiales almacenados. Primeramente son los problemas relativos con el manejo y movimiento. Comprenden medidas de almacenamiento de estos, el traslado de la materia o de un producto acabado puede ser directo. Para ello se ocupa estudiar los métodos de almacenamiento. Mediante sus características físico-químicas, es posible agrupar materiales según sus estados, ya sea sólidos, líquidos o gaseosos. El almacenamiento de materiales sólidos. Para almacenar materiales sólidos se utilizan almacenes de planta, al aire libre, patios, etc. Hay carboneras, almacenes cubiertos, edificios de depósitos y también hay silos. Estos pueden ser unicelulares, multicelulares o grandes cámaras. Si las condiciones del clima lo permiten y sin mermar condiciones del producto, los materiales sólidos, tales como tierras, carbón, piedras, se almacenan en pilas o montones al aire libre. Los almacenes pueden proveerse de techos acondicionados o cemento armado. En caso de volúmenes grandes, se realiza para un almacenamiento más económico. Vemos lo que es los almacenes en pila. Este almacenamiento es adecuado para el trabajo dentro o fuera del establecimiento, ya que se puede realizar con cuchara, al igual que se puede descargar desde cualquier medio de transporte. Posteriormente, se coloca en un almacén secundario o debe ser apilado en montones al aire libre. Si el almacén es de paredes laterales débiles, se le llama de montón. Tenemos una característica que es para el volumen del material. En sí no es posible calcular el contenido de los montones al aire libre. Los montones grandes pueden calcularse con exactitud, obteniendo contornos a distancias de 1,5 a 3 metros y calculando el volumen. Las pilas más pequeñas se calculan con ayuda de sondeos, pero este método no es muy exacto, por muy cómodo que sea. Tenemos los almacenes cubiertos. Las materias inalterables, como lo puede ser la cerámica, las chatarras de metal o algún producto agrícola, es común el uso de un gran tinglado o de una sala. Cuando las cantidades son demasiado pequeñas, se divide en un local de almacenamiento en varias secciones que cuente con un servicio de grúa o montacarga que facilita el traslado. Tenemos los edificios de depósitos. Es frecuente el almacenamiento de sólidos bajo techo en depósitos. Este sistema es económico. En el almacenamiento es probable que algunos alimentos obstruyan la salida, por lo que se instalan agitadores mecánicos o por aire, con el fin de mantenerlos sueltos y lograr que fluyan fácilmente. Los métodos más comunes para la carga de materiales son emplear grúas o montacargas aéreos con una cesta, también utilizar transportador de banda que pase por encima del almacenamiento y posteriormente se descargue. Y también tenemos que se puede utilizar transportadores de cestas con pivotes para sacar el material. Ahora les hablaremos sobre los hilos. Una ventaja de los hilos es que economizan el espacio de piso para almacenar material. Hacen posible las operaciones de almacenaje con una manera casi automática, así como también la clasificación por calidad, tamaño y demás. Para almacenar materias en trozos gruesos se utilizan silos de grandes cámaras. Las cámaras de los silos tienen de 10 a 35 metros de altura. La sección transversal puede ser rectangular, cuadrada, hexagonal o circular. Los materiales que se usan en su construcción pueden ser de madera, ladrillos con refuerzos de hierro. Al igual que los locales de recepción previa a instalación, se establecen generalmente en cuerpos separados. Los recipientes para ese tipo de almacenamiento se utilizan en almacenes de planta, que es al aire libre, en los patios o muelles. Tenemos los almacenamientos cubiertos, que son tinglados o naves para almacenes. Materiales sólidos son almacenados en recipientes como pueden ser las cajas, los barriles o tambores de acero.
en pilas al aire libre cuando el material y las condiciones atmosféricas lo permitan. Los contenedores, estos son de plástico, son reutilizables, inalterables y resistentes, y han sido concebidos para aplicaciones estándar. Tenemos los contenedores apilables, que son contenedores para paredes verticales, para un máximo de volumen útil, cerrados de 2 a 162 litros para la paletización estándar, existen 60 diversos modelos para distintas aplicaciones. Los contenedores encajables, pues tenemos contenedores de tapa solidaria o separada, encajables a 75% para un ahorro óptimo de espacio, en vacío o de retorno, y la mejor prestación en la distribución. Tenemos contenedores de almacenaje de pieza pequeña, con una apertura frontal de 1/3 y hasta 72 litros, superponibles y, y compartimentables. Son útiles para la clasificación, al igual para el aprovisionamiento de piezas pequeñas. Tenemos también los pallets. Los pallets de plástico reutilizables son durables, inalterables, de dimensiones estándar específicas, útiles para el almacenaje, manutención y transporte. La expedición o retención de 200 a 2000 kilogramos de carga útil. Tenemos también las estanterías. Estas son limpias, imputrescibles, inalterables y resistentes. Estas son de construcción modular fijas o movibles. Son fabricadas de plástico o metal y son adecuadas para el almacenaje de productos terminados o piezas que se pueden utilizar en cámaras de frío o laboratorios. El almacenamiento de los líquidos. Esto se realiza empleando en albercas, estanques y piletas. Cuando el material se exponga a los agentes atmosféricos, es preferible que los estanques sean cerrados para protegerse de la contaminación o la dilución. El agua es el líquido que generalmente se almacena. Tenemos los tanques, que estos son para el almacenamiento de los gases, o también se ocupa para el almacenamiento de algún líquido. El líquido almacenado en un tanque se puede averiguar con facilidad con ayuda de sus dimensiones y de altura del líquido que contiene. Cuando se trata de un tanque horizontal, sus extremos pueden ser plana o cóncava. El contenido de un tanque horizontal se halla multiplicando el área de su extremo por la longitud. Tenemos lo que son los recipientes. Los líquidos por lo regular se encuentran en recipientes cerrados como barriles, tambores, bidones o recipientes de vidrio. El almacenamiento de barriles y los tambores se hará de forma descrita para líquidos, y para los bidones o latas se almacenan apilados sobre los tableros o plataformas con patines. Estos son para manipularlos durante su almacenaje. La cuba de almacenaje. Para almacenaje de productos químicos se usan cubas de 250 litros hasta 50.000 litros, fabricadas con polietileno de alta densidad. Están fabricados para almacenaje de líquidos, alimentarios o químicos. El almacenamiento de gases. Los gases almacenados suelen colocarse en gasómetros o tanques. Los gasómetros pueden ser telescopios estacionarios. Los gasómetros estacionarios son más modernos, se denominan como gasómetros sin agua, consisten en tanques cilíndricos de eje vertical y el fondo y costados son herméticos. Y bueno, esta sería nuestra presentación. Les agradecemos su tiempo y su atención. Y nuevamente muchas gracias. Buen día.